Llegué a la cena de reunión familiar y mi hermana anunció: «Busca otra mesa. Sabemos lo que hiciste con mamá». Todas las cabezas se voltearon hacia mí. El restaurante estaba lleno de familiares que no veía hace años. Primos, tíos, incluso mi padre que había viajado desde Guadalajara. El murmullo de conversaciones alegres se detuvo de golpe. Mi hermana Patricia estaba de pie junto a la mesa principal, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio que nunca antes había visto en su rostro. «¿De qué estás hablando?», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Patricia soltó una risa fría. «No finjas, Carla. Todos sabemos que obligaste a mamá a cambiar su testamento cuando estaba enferma, que la manipulaste para quedarte con la casa de Cuernavaca». La acusación cayó como una bomba. Mi prima Sofía se cubrió la boca con las manos. Mi tío Ernesto me miraba con una mezcla de decepción y asco. «Eso no es cierto», dije, dando un paso hacia adelante. «Yo nunca...». «Mentirosa», gritó mi hermana menor, Andrea, desde el otro lado del salón. Ella también estaba de pie ahora, con el rostro enrojecido. «Mamá te lo dejó todo a ti. La casa, las inversiones, hasta las joyas de la abuela. ¿Y qué nos dejó a nosotras? Nada, absolutamente nada». Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Durante los últimos 6 meses desde que mamá falleció, había soportado en silencio las llamadas acusatorias, los mensajes llenos de odio, las insinuaciones en redes sociales. Pero nunca imaginé que Patricia llegaría tan lejos como para humillarme públicamente frente a toda la familia. Si me permitieran explicar... Intenté nuevamente. «No hay nada que explicar», interrumpió Patricia. Su voz era venenosa. «El testamento es claro. Tú te quedaste con todo porque fuiste la única que estuvo ahí cuando mamá estaba vulnerable, la única que tuvo acceso a ella cuando estaba medicada y confundida». Mi padre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente se puso de pie. Lo miré con esperanza, creyendo que él defendería mi honor. Después de todo, él había estado presente durante los últimos meses de mamá. Él sabía la verdad. «Papá», comencé, pero él apartó la mirada. «Carla, creo que es mejor que te vayas. Esta noche es para la familia, y claramente hay tensiones que necesitan resolverse en privado». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto de mis hermanas. Mi propio padre me estaba echando. Me estaba rechazando frente a todos sin siquiera escuchar mi versión. La vergüenza me quemaba las mejillas. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, juzgándome, condenándome. Mi tía Rosario susurró algo a su esposo. Mi primo Miguel negó con la cabeza, decepcionado. Todos creían que yo era una ladrona, una manipuladora que había aprovechado la enfermedad de su propia madre para robar la herencia familiar. «Está bien», dije en voz baja. Tomé mi bolso de la silla donde lo había dejado, junto a un lugar en la mesa que ahora nunca ocuparía. «Me voy. Pero algún día van a descubrir la verdad, y cuando eso pase, espero que puedan vivir con la culpa de lo que me hicieron esta noche». Salí del restaurante con la cabeza en alto, pero en cuanto las puertas de cristal se cerraron detrás de mí, mis piernas casi cedieron. Me apoyé contra la pared del edificio, tratando de controlar mi respiración. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propia familia podía creer semejantes mentiras sobre mí? Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía pruebas que no solo demostraban mi inocencia, sino que revelaban exactamente quién había estado manipulando realmente a nuestra madre durante sus últimos meses de vida. Y cuando llegara el momento correcto, todos lo descubrirían. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de mis lágrimas. No podía creer que mi propia familia me hubiera tratado así, sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Cuando llegué a mi apartamento, me serví una copa de vino y me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de familiares que habían estado en la cena, pero ninguno preguntando mi versión.
Todos eran mensajes de decepción, algunos incluso insultantes. No puedo creer que hayas hecho eso a tu propia madre. Siempre supe que eras ambiciosa, pero esto es otro nivel. Deberías tener vergüenza. Bloqueé los números uno por uno, hasta que solo quedó el silencio. Entonces, recordé algo que mi abogado, el licenciado Méndez, me había dicho hace 3 meses cuando se leyó el testamento. Señorita Carla, hay documentos que su madre dejó específicamente para momentos como este. Ella sabía que habría conflicto. En ese momento, yo había estado demasiado sumida en el dolor por perder a mamá como para prestar atención. Pero ahora, esas palabras resonaban en mi mente. Me levanté de inmediato y fui a mi estudio, donde guardaba todos los documentos legales relacionados con la herencia. Entre ellos, había un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mamá. Para Carla. Abrir solo cuando sea absolutamente necesario. Mis manos temblaron mientras rompía el sello. Dentro había una carta de 5 páginas escritas a mano por mi madre, fechada 2 semanas antes de su muerte, y junto a ella, una memoria USB. Comencé a leer la carta. Mi querida Carla, si estás leyendo esto, significa que tus hermanas ya te han atacado por mi testamento. Lo siento mucho, mi niña. Nunca quise que llevaras esta carga sola. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras seguía leyendo. Necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó durante mis últimos meses. La verdad que Patricia y Andrea nunca querrán que salga a la luz. Mamá explicaba en detalle cómo Patricia había comenzado a visitarla con más frecuencia después de que le diagnosticaron cáncer de páncreas. Al principio, yo pensaba que era porque finalmente estaba siendo una buena hija. Pero mamá había notado algo extraño. Patricia traía documentos para que yo firmara. Me decía que eran formularios médicos, autorizaciones para tratamientos, pero una tarde, cuando mi enfermera revisó los papeles, descubrimos que eran documentos de transferencia de propiedad. Patricia intentaba que yo le transfiriera a la casa de Cuernavaca, mientras estaba bajo medicamentos fuertes para el dolor. Mi corazón se detuvo. Seguí leyendo, casi sin poder creer lo que mis ojos veían. Tu hermana me dijo que si no firmaba, ella se encargaría de que nunca viera a mis nietos otra vez, que les diría que yo tenía demencia y era peligrosa para los niños. Andrea estaba en el plan también. Las escuché hablando una noche cuando pensaban que yo dormía. La carta continuaba describiendo cómo mis hermanas habían comenzado a controlar las visitas de mamá, diciéndole a los familiares que ella necesitaba descanso, cuando en realidad estaban aislándola. Cómo habían intentado convencerla de que yo era quien la manipulaba, que yo solo la visitaba por interés en su dinero. Por eso cambié mi testamento, Carla. No porque tú me manipularas, sino porque tus hermanas mostraron su verdadera naturaleza. Porque tú eras la única que venía a verme sin pedir nada a cambio. La única que me leía libros, me hacía reír, me recordaba que seguía siendo una persona y no solo una enferma. Mi madre explicaba que había contratado al licenciado Méndez en secreto, sin que Patricia y Andrea lo supieran, que había hecho grabaciones de audio de las conversaciones donde mis hermanas la presionaban y amenazaban, que todo estaba en la memoria USB. Guardé estas pruebas porque sabía que ellas te culparían, que construirían una narrativa donde tú eres la villana y ellas las víctimas. Usa estas pruebas cuando sea el momento correcto, mi amor. Pero ten cuidado. Tus hermanas son capaces de mucho más de lo que imaginas. Las últimas líneas de la carta me dejaron helada. Carla, hay algo más que necesitas saber. Patricia tiene deudas de juego por más de 500,000 pesos. Andrea está siendo investigada por fraude en su trabajo. Ambas necesitan dinero desesperadamente. Por eso querían la casa de Cuernavaca, para venderla y saldar sus problemas. No dejes que te lastimen más de lo que ya lo han hecho. Terminé de leer con el corazón acelerado. Conecté la memoria USB a mi laptop con manos temblorosas. Había docenas de archivos de audio. Abrí el primero con fecha de 6 meses atrás. La voz de mi madre sonaba débil pero clara. Patricia, ya te dije que no voy a firmar eso. Y entonces escuché la voz de mi hermana, pero no era el tono dulce que usaba en público.
Era fría, calculadora. Mamá, no seas difícil. Sabes que Carla solo está esperando a que mueras para quedarse con todo. Yo soy tu hija también. Merezco mi parte. Patricia, esto es extorsión. Llámalo como quieras, pero si no firmas, te prometo que vas a morir sola. Ninguno de tus nietos va a venir a despedirse de ti. El audio continuaba, volviéndose más y más perturbador. Abrí otro archivo, este de hace 4 meses. Era Andrea hablando. Mamá, firmaste esos papeles, ¿verdad? Patricia dice que sigues resistiéndote. No voy a darles la casa para que la vendan y paguen sus deudas, Andrea. ¿Deudas? ¿Quién te dijo eso? ¿Carla? ¿Ves? Ella te está llenando la cabeza de mentiras para alejarte de nosotras. Nadie me dijo nada. Encontré los estados de cuenta que dejaste en la mesa de la cocina la última vez que viniste. Hubo un silencio largo, y luego Andrea susurró algo que me heló la sangre. ¿Sabes, mamá? Sería una lástima que alguien reportara a tu enfermera por robo de medicamentos. Escuché que las investigaciones de ese tipo pueden tomar meses. Meses donde no tendrías quien te cuide apropiadamente. Cerré la laptop, sintiendo náuseas. Mis propias hermanas habían amenazado y extorsionado a nuestra madre moribunda. Y ahora estaban construyendo una campaña para destruir mi reputación y probablemente obligarme a compartir la herencia que mamá específicamente quería que yo tuviera. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Méndez. Licenciado, soy Carla Velasco. Sé que es tarde, pero esto es urgente. Necesito que mañana mismo solicitemos una reunión formal con Patricia y Andrea, con un notario presente. ¿Encontró el sobre de su madre?, preguntó él, con un tono que sugería que había estado esperando esta llamada. Sí, y escuché los audios. Entonces está lista para la verdad salga a la luz. Más que lista. Es hora de que toda la familia sepa quiénes son realmente Patricia y Andrea. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido en meses. El dolor de la humillación pública de anoche se había transformado en algo más poderoso, rabia justificada. Mis hermanas habían cruzado todas las líneas y ahora era momento de que enfrentaran las consecuencias. El licenciado Méndez me citó en su oficina a las 10 de la mañana. Cuando llegué, él ya tenía todo preparado. Señorita Carla, he revisado todos los archivos que su madre dejó. Esto es más grave de lo que imaginé. Tenemos evidencia no solo de extorsión e intento de fraude, sino también de difamación. Me senté frente a su escritorio, tratando de mantener la compostura. ¿Qué tan serio es? Suficientemente serio como para presentar cargos criminales si usted lo desea. Pero primero, sugiero que convoquemos a una reunión familiar con su padre presente. Démosles la oportunidad de admitir lo que hicieron antes de escalar esto legalmente. Asentí. Era lo que mamá hubiera querido. Siempre decía que la familia debía resolver sus problemas en privado primero. El licenciado Méndez envió citatorios formales a Patricia, Andrea y a mi padre para una reunión en su oficina ese mismo viernes a las 4 de la tarde. El mensaje era claro: asistencia obligatoria para asuntos relacionados con el testamento de la señora Velasco. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono explotó con mensajes. Patricia: ¿qué pretendes con esto, Carla? ¿No fue suficiente con robarte la herencia? Andrea: si crees que vas a intimidarnos con abogados caros, estás muy equivocada. Mi padre no escribió nada. Solo confirmó su asistencia a través del licenciado. Pero mi prima Sofía, quien siempre había sido neutral en los conflictos familiares, me envió un mensaje privado el jueves por la noche. Prima, no sé qué está pasando, pero ten cuidado. Patricia está organizando otra reunión familiar para el domingo. Dice que va a presentar evidencia de que manipulaste a tu mamá, que tiene testimonios de las enfermeras y todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de evidencia? No lo sé exactamente, pero está muy confiada. Dice que para el lunes toda la familia sabrá quién eres realmente y que te van a obligar a devolver todo. Reenvié el mensaje al licenciado Méndez. Él respondió inmediatamente. Perfecto.
Déjela que organice su teatro. Nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con un traje azul marino, profesional y serio. Quería que mis hermanas supieran que no estaba jugando. Llegué a la oficina del licenciado 15 minutos antes de la hora acordada. La recepcionista me guió a una sala de conferencias grande, con una mesa de caoba y sillas de cuero. Había un notario ya sentado en una esquina, preparando sus documentos. A las 4 en punto, mi padre entró. Se veía más viejo de lo que recordaba, con más canas y arrugas alrededor de los ojos. Me miró brevemente, pero no dijo nada. Solo tomó asiento al otro lado de la mesa. Patricia y Andrea llegaron 5 minutos tarde, luciendo molestas por la convocatoria. Patricia traía un portafolio de piel y una expresión de absoluta indignación. «Esto es ridículo», dijo apenas entró. «¿Para qué nos citaste, Carla? ¿Para humillarnos con tus abogados caros pagados con el dinero de mamá?» El licenciado Méndez levantó la mano. «Señoritas, por favor tomen asiento. Esta reunión ha sido convocada a petición de mi clienta para aclarar ciertos malentendidos respecto al testamento de su madre». «No hay nada que aclarar». Andrea se cruzó de brazos. «Mamá cambió su testamento cuando estaba bajo medicamentos fuertes. Eso lo invalida automáticamente». «¿Estás segura de eso?», preguntó el licenciado Méndez con calma. «Porque tengo aquí el certificado médico del doctor Ramírez, el oncólogo que atendió a su madre. En él confirma que la señora Velasco estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó su testamento. De hecho, ella específicamente solicitó una evaluación psicológica independiente para evitar cualquier cuestionamiento futuro». Sacó varios documentos y los deslizó por la mesa. Mi padre los tomó y comenzó a leerlos con el ceño fruncido. «Eso no prueba nada». Patricia seguía desafiante. «Carla tuvo acceso exclusivo a mamá durante meses. Pudo haberla presionado de 1000 maneras». «Interesante que menciones presión», dije finalmente, rompiendo mi silencio. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Porque mamá dejó algo muy específico para mí, algo que ella quería que ustedes escucharan». Saqué la carta de mi bolso y la coloqué en el centro de la mesa. Patricia palideció ligeramente. «¿Qué es eso?» «Una carta de mamá, explicando exactamente por qué cambió su testamento y por qué dejó instrucciones específicas de que ustedes dos no recibieran nada». El silencio en la sala era denso. Mi padre extendió la mano hacia la carta, pero yo la retiré. «Todavía no, papá. Primero quiero darles a Patricia y Andrea la oportunidad de decir la verdad. Aquí, frente a ti, frente al notario, frente al licenciado». Andrea se rió nerviosamente. «¿La verdad sobre qué?» «Sobre las visitas a mamá durante sus últimos meses, sobre los documentos que le llevaban para que firmara, sobre las amenazas». Patricia se puso de pie bruscamente. «No tenemos que escuchar esto. Vámonos, Andrea». «Siéntate». La voz de mi padre retumbó en la sala. Fue la primera vez que hablaba desde que llegó. «Quiero escuchar lo que Carla tiene que decir». Patricia vaciló, pero Andrea le jaló del brazo. «No, papá. Esto es una trampa. Carla está tratando de manipularte como manipuló a mamá». «Dije que te sientes». Esta vez mi padre se puso de pie, y había una autoridad en su voz que no admitía discusión. Patricia se sentó lentamente, con la mandíbula apretada. Yo asentí al licenciado Méndez. Él colocó una laptop en el centro de la mesa y la giró para que todos pudieran ver la pantalla. «Lo que están a punto de escuchar», dijo con voz profesional, «son grabaciones de audio realizadas por la señora Velasco durante los últimos 4 meses de su vida. Ella me contrató específicamente para documentar estas interacciones, presintiendo que habría conflicto después de su muerte». Presionó play en el primer archivo. La voz débil de mamá llenó la sala. «Patricia, ya te dije que no voy a firmar eso». Y luego la respuesta fría de mi hermana. «Mamá, no seas difícil. Sabes que Carla solo está esperando a que mueras para quedarse con todo». Miré a mi padre. Su rostro se había puesto blanco. Patricia intentó levantarse nuevamente,
Pero esta vez el licenciado habló. Si abandona esta reunión, señorita Velasco, procederemos inmediatamente con acciones legales por extorsión, intento de fraude y difamación. Le sugiero que permanezca sentada. El audio continuó reproduciendo fragmento tras fragmento. Las amenazas de Patricia sobre los nietos, las insinuaciones de Andrea sobre reportar a la enfermera, los intentos de engañar a mamá para que firmara transferencias de propiedad. Para cuando terminó el tercer archivo, Andrea estaba llorando, y Patricia miraba fijamente a la mesa, con las manos convertidas en puños. Mi padre se había cubierto el rostro con las manos. «Dios mío», susurró. «Dios mío, ¿qué hicieron?» «Papá, no es lo que parece», comenzó Andrea. «¡Cállate!», rugió él, y nunca lo había escuchado hablar así. «¡Cállate ahora mismo!». Se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Carla, yo no sabía. En la cena, cuando ellas dijeron que tú... Yo pensé... Lo sé, papá. Todos pensaron lo peor de mí. Porque eso es exactamente lo que Patricia y Andrea querían». El licenciado Méndez dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de continuar. «Hay más», dijo, y su tono era sombrío. Sacó una carpeta gruesa de su maletín. Investigaciones financieras que la señora Velasco solicitó realizar sobre sus hijas antes de modificar su testamento. Deslizó documentos frente a Patricia primero. Señorita Patricia Velasco, deudas de juego en 3 casinos diferentes por un total de 530,000 pesos. Préstamos personales con tasas de interés del 40% y una hipoteca de su casa que está en mora por 6 meses. Patricia no levantó la vista. Sus manos temblaban mientras miraba los papeles. Luego el licenciado colocó otra carpeta frente a Andrea. Señorita Andrea Velasco, actualmente bajo investigación interna en Grupo Financiero del Valle por irregularidades en el manejo de cuentas de clientes, específicamente transferencias no autorizadas de fondos que totalizan 200,000 pesos. Andrea soltó un sollozo. Yo iba a devolverlo. Solo necesitaba tiempo. Tu madre lo sabía, le dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada considerando la tormenta de emociones que sentía por dentro. Lo sabía todo, y aún así les dio oportunidades. Les preguntó directamente si necesitaban ayuda. ¿Recuerdan? Patricia finalmente levantó la mirada, y había veneno puro en sus ojos. Claro que lo recuerdo. Nos ofreció prestarnos dinero como si fuéramos caridad, como si fuéramos fracasadas que necesitaban limosna de su madre. Te ofreció ayuda sin condiciones, corregí. Y tú la rechazaste porque querías más. Querías la casa de Cuernavaca. Querías controlar las inversiones. Querías todo. Merecíamos algo, explotó Patricia golpeando la mesa con ambas manos. Somos sus hijas también. ¿Por qué tú te quedas con todo y nosotras con nada? Porque ustedes amenazaron a una mujer moribunda. La voz del licenciado Méndez era cortante como un cuchillo. Porque intentaron extorsionarla y manipularla en sus momentos más vulnerables. Porque demostraron exactamente por qué ella decidió proteger su patrimonio de ustedes. Mi padre se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Podía ver que sus hombros temblaban. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota. ¿Cómo pudieron? Era su madre. Estaba muriendo y ustedes... ¿Cómo pudieron? Papá, si nos hubieras ayudado cuando te pedimos... comenzó Andrea. No. Se volteó hacia ella con una furia que nunca le había visto. No pongas esto en mí. Les ofrecí ayuda. Les dije que vendieran sus autos, que redujeran gastos. Pero no. Querían seguir viviendo como si fueran millonarias mientras se hundían en deudas. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me tomó por sorpresa. Orgullo. Carla, perdóname. Te fallé en esa cena. Te fallé cuando más me necesitabas. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas. Papá. No, déjame terminar. Se acercó y tomó mis manos. Tu madre me llamó 2 semanas antes de morir. Me dijo que te había dejado todo a ti. Me explicó por qué.
y me pidió que te protegiera cuando tus hermanas empezaran a atacarte. Su voz se quebró. Pero no lo hice. En esa cena, cuando te necesité, te di la espalda, como un cobarde. Papá, estabas confundido. No hay excusa. Soy tu padre. Debí haber confiado en ti. Se volvió hacia Patricia y Andrea con una expresión que nunca había visto. Decepción absoluta. Sus madres las amaba, incluso después de todo lo que le hicieron. ¿Saben cuál fue una de sus últimas peticiones? Nadie respondió. Que no las denunciáramos penalmente, que les diéramos la oportunidad de aprender de sus errores, que les diéramos la oportunidad de ser mejores personas. Patricia soltó una risa amarga. ¡Qué generosa! Más de lo que merecían, respondió papá. El licenciado Méndez se aclaró la garganta. Señoritas Velasco, mi clienta y yo hemos discutido las opciones legales disponibles. Extorsión a una persona vulnerable, intento de fraude, difamación, intimidación. Los cargos podrían resultar en prisión. El silencio era absoluto. Sin embargo, continué yo, mamá no quería eso, así que les voy a hacer una oferta. Una sola vez. Una sola oportunidad. Patricia y Andrea me miraron con una mezcla de miedo y desconfianza. Van a firmar documentos admitiendo sus intentos de manipular a mamá. Van a escribir disculpas públicas retractándose de todas las acusaciones que hicieron contra mí. Y van a llamar a cada miembro de la familia que estaba en esa cena para explicarles la verdad. ¿Y si nos negamos?, preguntó Patricia, aunque su voz había perdido toda su anterior arrogancia. Entonces los audios se hacen públicos, se presentan los cargos criminales. Y además, yo demandaré por difamación civil por daños y perjuicios. Entre las deudas que ya tienen y los costos legales que enfrentarían, ambas terminarían en bancarrota total. Dejé que eso se hundiera por un momento. O pueden hacer lo correcto, admitir lo que hicieron, enfrentar las consecuencias sociales, que créanme serán suficientes, y yo no presento cargos. ¿Eso es todo? Andrea sonaba casi esperanzada. No, también van a pagar cada peso que le deben a mamá. Ella les prestó dinero a lo largo de los años. 70,000 pesos a ti, Patricia, para tu negocio que fracasó. 45,000 a ti, Andrea, para tu auto. Con intereses, eso suma casi 150,000 pesos entre las dos. No tenemos ese dinero, protestó Patricia. Entonces harán un plan de pagos. Tendrán 5 años para devolver cada peso, y hasta que lo hagan, no heredarán ni un centavo si algo le pasa a papá. Mi padre asintió con aprobación. Estoy de acuerdo. De hecho, ya he contactado a mi propio abogado para modificar mi testamento. Hasta que demuestren que pueden ser responsables, su herencia estará en un fideicomiso administrado por un tercero. Patricia se veía como si la hubieran abofeteado. ¿Nos vas a desheredar también? No las estoy deshereda. Les estoy enseñando responsabilidad, algo que debí hacer hace mucho tiempo. El licenciado Méndez colocó varios documentos en la mesa. Estos son los acuerdos que deben firmar. El notario está aquí para certificar las firmas. Tienen 10 minutos para decidir. Andrea miró a Patricia, buscando guía. Pero mi hermana mayor estaba mirando fijamente los documentos, derrotada. Pasaron 8 minutos en silencio absoluto. Finalmente, Patricia extendió la mano hacia el bolígrafo. «Dame eso», dijo con voz muerta. Firmó cada documento con movimientos mecánicos. Andrea hizo lo mismo, sollozando quedamente. El notario certificó cada firma, sellando oficialmente su admisión de culpabilidad. Cuando terminaron, ambas se levantaron para irse. «Esperen», las detuve. «Una cosa más. Hay una reunión familiar mañana, ¿verdad? La que Patricia organizó para presentar su supuesta evidencia en mi contra». Patricia se puso rígida. «Esa reunión seguirá adelante», continué. «Pero en lugar de tu show de mentiras, van a leer sus disculpas públicas frente a toda la familia. Van a explicar exactamente lo que hicieron. Y van a admitir que todo lo que dijeron sobre mí fueron mentiras». «No puedes obligarnos», comenzó Patricia. «¿Quieren que reconsidere lo de no presentar cargos?
La interrumpí, porque aún estoy a tiempo de cambiar de opinión. Las dos hermanas intercambiaron miradas. Finalmente, Patricia asintió miserablemente. Lo haremos. Perfecto. Nos vemos mañana a las 3. Y Patricia, te sugiero que esta vez llegues temprano. Salieron de la oficina sin decir una palabra más, sus pisadas resonando en el pasillo silencioso. Cuando se fueron, me desplomé en mi silla, exhausta. Mi padre se sentó a mi lado y me abrazó. Tu madre estaría orgullosa, susurró. Fuiste firme pero justa, exactamente como ella. Solo espero que esto termine aquí, dije. Solo quiero que termine. Pero en el fondo, sabía que lo peor aún estaba por venir. La reunión familiar de mañana sería el verdadero momento de justicia, y toda la familia estaría allí para presenciarlo. La reunión familiar estaba programada en la casa de mi tía Beatriz, la misma que había organizado la desastrosa cena de hace una semana. Esta vez, sin embargo, yo había sido específicamente invitada, o más bien, exigida mi presencia por Patricia, quien le dijo a todos que tenía pruebas definitivas de mi manipulación. Llegué exactamente a las 3 de la tarde con mi padre y el licenciado Méndez. La sala estaba llena. Conté al menos 25 familiares, tíos, primos, incluso algunos primos segundos que apenas conocía. Todos me miraron cuando entré, con esa mezcla de curiosidad morbosa y juicio que había aprendido a reconocer. Patricia y Andrea ya estaban allí, sentadas juntas en un sofá al fondo. Se veían pálidas, derrotadas, nada parecidas a las figuras confiadas de la semana anterior. Bueno, dijo mi tía Beatriz con incomodidad evidente. Ya estamos todos. Patricia, dijiste que tenías algo importante que decirnos sobre la herencia de tu madre. Patricia no se movió. Andrea miraba al piso. Un silencio incómodo se extendió. Patricia. La voz de mi padre retumbó en la sala. Levántate y di lo que viniste a decir. Lentamente, mi hermana se puso de pie. Sostenía un papel doblado en sus manos temblorosas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Yo quería convocar esta reunión para disculparme. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mi prima Sofía se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. «¿Disculparte?», repitió mi tía Beatriz. «¿De qué estás hablando?». Patricia desplegó el papel. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Hace una semana, en esta misma casa, acusé a mi hermana Carla de manipular a nuestra madre para cambiar su testamento. Dije que ella había aprovechado la enfermedad de mamá para robar la herencia familiar. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Todo eso era mentira. El silencio que siguió era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. La verdad, continuó Patricia, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Es que yo intenté manipular a mamá. Yo traté de engañarla para que firmara documentos de transferencia de propiedad cuando estaba bajo medicamentos para el dolor. Yo la amenacé con alejarla de sus nietos si no me daba la casa de Cuernavaca. Patricia. Mi tía Beatriz se puso de pie, con el rostro blanco. Yo le mentí a toda la familia. Destruí la reputación de Carla porque estaba desesperada. Tengo deudas de juego por más de $500,000 y pensé que si conseguía la casa, podría venderla y salvarme. Los sollozos ahora eran audibles en toda la sala. Algunas de mis primas se cubrían la boca con las manos. Mi tío Ernesto, que había sido uno de los más vocales en condenarme la semana pasada, se veía como si hubiera visto un fantasma. Andrea también está involucrada. Patricia continuó sin piedad consigo misma. Ella está siendo investigada por fraude en su trabajo. Ambas necesitábamos dinero desesperadamente, y en lugar de pedir ayuda, en lugar de ser honestas, decidimos atacar a mamá. Y después de su muerte, atacamos a Carla. Finalmente levantó la vista y me miró directamente. Carla nunca manipuló a mamá. Carla fue la única que estuvo ahí sin pedir nada a cambio. La única que se tomó tiempo libre del trabajo para cuidarla. La única que se quedó con ella en el hospital durante las noches.
y nosotras la recompensamos con mentiras y odio. Se volvió hacia el resto de la familia. Mamá dejó todo a Carla porque Carla se lo ganó, y porque nosotras demostramos que no merecíamos nada. Lo siento. Le fallé a mamá. Les fallé a todos ustedes. Y especialmente, le fallé a mi hermana. Se desplomó de vuelta en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Andrea se puso de pie temblando. Yo también tengo algo que decir. Su voz era tan baja que la gente tuvo que inclinarse para escucharla. Patricia dijo la verdad. Yo ayudé a planear todo. Incluso sugerí amenazar a la enfermera de mamá para asustarla. Y después, cuando Carla se quedó con la herencia, yo fui quien empezó a esparcir rumores en redes sociales, quien llamó a todos ustedes para contarles mentiras sobre ella. Sus lágrimas caían como cascadas ahora. Le arruiné su cumpleaños. Le arruiné su reputación. La humillé frente a todos ustedes. Y lo hice sabiendo que era inocente. Lo hice porque estaba celosa y asustada y desesperada. El silencio en la sala era ensordecedor. Entonces mi prima Sofía se levantó y caminó directamente hacia mí. Sin decir una palabra, me abrazó. Lo siento, Carla. Debimos haberte escuchado. Debimos haberte dado el beneficio de la duda. Una por una, otras primas y tíos comenzaron a acercarse. Algunos llorando, otros simplemente sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mi tía Beatriz se acercó con lágrimas en los ojos. Carla, fui tan injusta contigo. Organicé esa cena. Permití que te humillaran en mi casa. Nunca podré perdonarme. La abracé. No fue tu culpa, tía. Patricia y Andrea son muy convincentes cuando quieren. Mi tío Ernesto, el que había sido más duro conmigo, se acercó con la cabeza gacha. Fui un idiota prejuicioso que creyó chismes sin verificar. Tu madre me enseñó mejor que eso, y le fallé. Te fallé a ti. Está bien, tío Ernesto. Todos cometemos errores. Pero no todos en la sala eran tan comprensivos. Mi tía Rosa, hermana de mi madre, se puso de pie con el rostro rojo de furia. ¿Cómo pudieron?, le gritó a Patricia y Andrea. ¿Cómo pudieron hacerle eso a su propia madre? Estaba muriendo. Tía Rosa, comenzó Andrea. No quiero escuchar excusas. Carmen era mi hermana. La amaba más que a nada en este mundo. Y ustedes la torturaron en sus últimos días. ¿Para qué? ¿Por dinero? Se volvió hacia el resto de la familia. Quiero que todos sepan que yo apoyo completamente la decisión de Carmen de dejarle todo a Carla. Y más aún después de esto. Patricia y Andrea no merecen ni un peso. Varios familiares asintieron en acuerdo. Mi primo Miguel, el abogado de la familia, se aclaró la garganta. Creo que todos necesitamos un momento para procesar esto. Pero quiero decir públicamente que le debo una disculpa a Carla. La juzgué sin conocer los hechos. Eso fue improfesional y cruel. El licenciado Méndez, que había permanecido en silencio en una esquina, finalmente habló. Hay algo más que la familia debe saber. La señora Velasco dejó instrucciones específicas en su testamento. Instrucciones que incluyen consecuencias para la difamación contra su hija. Sacó un documento. Específicamente, cualquier familiar que participó activamente en las acusaciones falsas contra Carla está automáticamente excluido de un fondo fiduciario que la señora Velasco estableció para emergencias familiares. Un fondo de 2 millones de pesos destinado a ayudar a familiares en necesidad genuina. Patricia levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Su madre estableció ese fondo hace 3 años, continuó el licenciado, pero incluyó una cláusula específica. Cualquiera que atacara a Carla después de su muerte sería excluido. Ella predijo exactamente lo que ustedes harían. Hubo otro silencio atónito. Sin embargo, agregó mirándome, Carla tiene la autoridad para restaurar el acceso al fondo si lo considera apropiado. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Podía sentir el peso de sus expectativas, sus juicios, su curiosidad sobre qué haría. Miré a Patricia y Andrea. Se veían absolutamente destruidas.
no solo por la humillación pública, sino por la revelación de que mamá había predicho su traición y había tomado medidas para protegerme incluso después de su muerte. El fondo permanecerá como mamá lo diseñó, dije finalmente. Mi voz era firme. Ella sabía lo que hacía. Confiaba en su juicio entonces y confío en él ahora. Miré a mis hermanas directamente. Pero hay algo que quiero que todos entiendan. No hice esto por venganza. No convoqué esta confesión pública para humillarlas. Lo hice porque la verdad importa, porque la reputación de mamá importa, y porque me negué a vivir el resto de mi vida bajo la sombra de mentiras. Me volví hacia el resto de la familia. Mamá no era perfecta. Cometió errores como todos nosotros. Pero amaba a su familia, incluyendo a Patricia y Andrea. Incluso después de todo lo que le hicieron, su última voluntad fue que no enfrentaran cargos criminales. Les dio la oportunidad de aprender, de crecer, de ser mejores. Espero que no desperdicien esa oportunidad. 6 meses desde esa reunión familiar que cambió todo. 6 meses de silencio incómodo, de reconstrucción lenta, de aprender a vivir con la verdad finalmente revelada. Patricia y Andrea cumplieron su parte del acuerdo. Pagaban religiosamente sus cuotas mensuales del dinero que le debían a mamá. No era mucho, 300 pesos cada una mensualmente, pero era constante. Un recordatorio de sus errores, pero también de su compromiso de enmendarlos. Patricia eventualmente perdió su casa. Las deudas de juego eran demasiadas, y los acreedores no esperaron más. Se mudó a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Consiguió un trabajo administrativo en una empresa de logística. Ya no era la mujer glamurosa que había sido, pero había una humildad en ella que nunca había visto antes. Andrea fue despedida de Grupo Financiero del Valle. La investigación interna concluyó, y aunque no presentaron cargos criminales gracias a que devolvió el dinero, su carrera en finanzas había terminado. Ahora trabajaba como asistente contable en una pequeña empresa familiar. Ganaba una fracción de lo que solía ganar, pero me dijo que dormía mejor por las noches. Ya no tengo que mirar por encima del hombro, me confió un día cuando nos encontramos accidentalmente en el supermercado. Ya no tengo que mantener mentiras. Es liberador, aunque sea doloroso. Yo había usado parte de la herencia para abrir un negocio que siempre soñé. Una librería café especializada en literatura latinoamericana. Páginas y Café abrió sus puertas en el centro histórico de la ciudad en marzo. En la inauguración, papá cortó el listón ceremonial. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo con lágrimas en los ojos. Ella siempre supo que tenías el espíritu empresarial de tu abuela. La casa de Cuernavaca, la que causó tanto conflicto, la convertí en un centro de retiro para cuidadores de pacientes con cáncer. Casa de Respiro Carmen Velasco ofrecía fines de semana gratuitos para personas que necesitaban un descanso del agotamiento físico y emocional de cuidar a un ser querido enfermo. La ironía no se me escapaba. El lugar que mis hermanas querían vender para resolver sus problemas egoístas ahora servía para ayudar a otros en la misma situación que habíamos vivido. El asesor financiero que contraté me ayudó a invertir sabiamente el resto de la herencia. Establecí fondos educativos para los hijos de Patricia y Andrea, mis sobrinos que no tenían culpa de los errores de sus madres. También creé becas en nombre de mamá para estudiantes de medicina oncológica. Una tarde de septiembre, Patricia apareció en la librería. No había hablado con ella desde la reunión familiar, solo comunicaciones por escrito sobre los pagos. ¿Podemos hablar?, preguntó, con voz vacilante. La llevé a una mesa privada en la parte trasera del café. Pedí 2 cafés mientras ella se retorcía las manos nerviosamente. Vine a agradecerte, dijo finalmente. ¿Agradecerme? Por no destruirme completamente cuando podías haberlo hecho. Por establecer los fondos educativos para mis hijos. Por darme la oportunidad de aprender a ser mejor persona. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. He estado yendo a terapia, a jugadores anónimos también. Estoy enfrentando mis problemas en lugar de huir de ellos. Y me di cuenta de algo. ¿Qué? Que mamá me enseñó todo esto cuando era niña. Responsabilidad, honestidad, humildad. Pero yo elegí ignorarlo.
Elegí el camino fácil, el atajo, la mentira, y pagué el precio. Extendió un sobre hacia mí. ¿Qué es esto? Una carta. Para mamá. Sé que no puede leerla, pero mi terapeuta sugirió que escribiera todo lo que hubiera querido decirle. Todo lo que nunca tuve el coraje de decir cuando estaba viva. No abrí el sobre. ¿Quieres que la lleve a su tumba? Patricia asintió. Si no te molesta. Yo todavía no puedo enfrentarla. Incluso muerta, siento que me juzga. No te juzga, Patricia. Mamá te amaba, incluso después de todo. Lo sé, y eso es lo que más duele. Se limpió las lágrimas con una servilleta. Carla, sé que nunca podremos volver a ser hermanas como antes. Rompí eso, lo destruí con mis acciones. Pero espero que algún día, tal vez, podamos al menos ser algo, conocidas amigables, familiares distantes, algo. Tomé su mano a través de la mesa. Mamá siempre decía que la familia no se trata de perfección, se trata de perdón y segundas oportunidades. No sé si algún día volveremos a ser cercanas, Patricia, pero no te odio, y no quiero que vivas el resto de tu vida cargando ese peso. Gracias, susurró. No merezco tu amabilidad. Probablemente no, pero mamá me enseñó que dar gracia a los demás es tanto para nuestra propia paz como para la suya. Después de que Patricia se fue, me senté sola en la mesa por un largo tiempo, sosteniendo el sobre con su carta a mamá. Esa noche, conduje a Cuernavaca. El sol se estaba poniendo cuando llegué a casa de Respiro. Había un grupo de cuidadores en el jardín, riendo mientras compartían historias alrededor de una fogata. Me detuve a observarlos por un momento, sintiendo la calidez de saber que este lugar estaba cumpliendo su propósito. Subí a la colina detrás de la propiedad, donde habíamos esparcido parte de las cenizas de mamá, según su última voluntad. El resto estaba en el panteón familiar, pero ella había pedido específicamente que algo de ella permaneciera aquí, en su lugar favorito del mundo. Me senté en el banco que habíamos instalado, mirando el valle mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a la distancia. Abrí el sobre de Patricia y comencé a leer. Mamá, no sé por dónde empezar. ¿Cómo pides perdón por torturar a alguien en su lecho de muerte? ¿Cómo explicas que el miedo y la codicia te cegaron tanto que olvidaste quién eras? La carta continuaba por 3 páginas, detallando no solo disculpas, sino comprensión genuina de la magnitud de sus acciones. Patricia reconocía cómo había desperdiciado oportunidades, cómo había elegido el camino fácil repetidamente, cómo había traicionado todo lo que mamá le enseñó. Pero también hablaba de cambio, de cómo estar en el fondo, de perder todo, la había forzado a enfrentar quién se había convertido, de cómo por primera vez en años estaba construyendo algo real, algo honesto, aunque fuera desde cero. No espero que me perdones, terminaba la carta. No merezco tu perdón, pero quiero que sepas que no desperdiciaré la lección. Carla me dio una segunda oportunidad que no merecía. Papá todavía me habla, aunque apenas. Mis hijos todavía me aman. Voy a usar todo esto para ser la persona que debí ser desde el principio, la persona que tú intentaste criar. Te amo, mamá, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué bajo una piedra en la base del banco. El viento la haría volar eventualmente, llevándola quién sabe dónde. Pero por ahora, estaba donde necesitaba estar. Hiciste bien, mamá. Dije en voz alta al cielo oscurecido. Tus decisiones fueron correctas. Protegiste lo que construiste. Enseñaste las lecciones que necesitaban aprender. Y me diste las herramientas para manejar todo esto con gracia. Una brisa cálida sopló por la colina, meciendo las ramas de los árboles. Elegí creer que era mamá, diciéndome que estaba orgullosa. Cuando regresé a la ciudad esa noche, había un mensaje de Andrea, una foto de ella con su hijo menor, ambos sonriendo frente a la librería. El texto decía: fuimos a visitarte, pero ya habías cerrado. David quería ver la librería de su tía Carla.
Tal vez podamos venir otro día. Respondí. Vengan el sábado. Les prepararé el chocolate caliente especial. Era un pequeño paso, uno diminuto en el largo camino de la reconstrucción familiar. Pero era un paso. Y mamá siempre decía que los viajes más importantes comienzan con pasos pequeños. 6 meses después de que la verdad salió a la luz, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. No era la vida que había imaginado antes de que mamá muriera. Era algo diferente, algo forjado a través del dolor y la traición, pero también a través del perdón y la determinación de honrar el legado de una mujer extraordinaria. La librería prosperaba. La casa de retiro ayudaba a docenas de familias cada mes. Y yo había aprendido que la verdadera herencia no era el dinero ni las propiedades, era la fuerza para defender lo correcto, la sabiduría para perdonar cuando era posible, y el coraje para establecer límites cuando era necesario. Patricia y Andrea tenían un largo camino por delante. Tal vez nunca volveríamos a ser hermanas cercanas. Tal vez la confianza estaba rota irreparablemente. Pero estaban tratando. Y eso, como mamá diría, era lo único que realmente podíamos pedir. Una tarde de domingo, 2 años después del funeral de mamá, toda la familia se reunió nuevamente. Esta vez en Casa de Respiro, para la inauguración de una nueva ala del edificio, financiada por donaciones de la comunidad y mis propias contribuciones. Patricia y Andrea llegaron temprano para ayudar con los preparativos. No hablamos mucho, pero trabajamos lado a lado colgando decoraciones, preparando mesas, recibiendo invitados. Papá dio el discurso de inauguración, con su voz clara y fuerte. Mi esposa Carmen no era santa, comenzó. Cometió errores, tuvo fallas, pero amaba profundamente y perdonaba generosamente. Este lugar es testamento de su creencia, de que incluso en nuestros momentos más oscuros, merecemos compasión. Que incluso cuando fallamos, merecemos la oportunidad de levantarnos nuevamente. Miró directamente a Patricia y Andrea mientras decía esto. Carmen enseñó a sus hijas lecciones difíciles. Algunas aprendieron más rápido que otras, pero todas aprendieron, y eso es lo que ella hubiera querido. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre el valle, las 3 hermanas nos encontramos en la terraza. Ninguna habló por un largo momento. Finalmente, Andrea rompió el silencio. Gracias, Carla, por no renunciar a nosotras completamente, por darle a nuestros hijos oportunidades que no merecíamos, por todo. Mamá no hubiera querido que renunciara a ustedes, respondí. No importa cuánto me hayan lastimado. Patricia añadió en voz baja. Pasamos tanto tiempo pensando que te habías llevado todo, que nos habían robado, pero la verdad es que mamá nos dejó algo mucho más valioso que dinero. ¿Qué? Pregunté. La oportunidad de convertirnos en personas que valgan la pena. El tipo de personas que ella hubiera estado orgullosa de llamar hijas. Solo que tomó perderlo todo para que nos diéramos cuenta. Miramos juntas el valle. 3 hermanas separadas por traición pero conectadas por sangre y por las lecciones de una mujer que las amó lo suficiente como para ser dura cuando necesitaba serlo. ¿Creen que algún día podamos ser amigas nuevamente? Preguntó Andrea esperanzadamente. No lo sé, dije honestamente, pero podemos empezar por ser familia y ver hacia dónde nos lleva eso. Patricia asintió. Familia suena bien. Es un comienzo. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, sentí una paz que había estado ausente por mucho tiempo. La justicia había sido servida, no a través de venganza, sino a través de verdad. El legado de mamá vivía, no solo en edificios y fondos fiduciarios, sino en las lecciones que finalmente estábamos aprendiendo. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que ella había planeado todo el tiempo.